un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Abstracto, el espacio del Museo de Arte del Tolima, donde damos a conocer información de arte y cultura que desde el museo disponemos para todos ustedes. Esperamos que estén muy bien, que se conecten y estén muy activos en esta conversación del día de hoy, un programa que llega a través de Radio Universidad del Tolima 106.9 FM. Les saluda Marian y saludamos a mi compañero Mayra Ramos, a la directora Margaret Bonilla Morales y por supuesto a nuestro compañero Sebastián y nuestro invitado que ya presentaremos. Muy buenas tardes a todos, como lo mencionaba Marian, pues a Mariana, a Mayra, a Sebastián y a todos los oyentes y a nuestro invitado especial, Sebastián, ya le estoy cambiando el nombre, bueno, a nuestro invitado especial que ya les iremos contando de quién se trata, para contarles todo lo que está sucediendo en el Museo de Arte del Tolima y bueno, con nuestro invitado que está en la ciudad de Medellín, Johan Giraldo Camelo. Y bueno, Johan, te damos una bienvenida muy calurosa al programa de el Museo de Arte del Tolima, el programa de radio Abstracto. Bienvenido. Muchísimas gracias, Margaret, y un saludo para ti, Omaira, y para ti, Marian, para todos los oyentes. Bueno, y les contamos a los oyentes quién es Johan. Él es maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Nace en la década de los 90, en el año de 1994 en Pereira, pero vivió y creció en Ibagué. Podemos decir que es buena parte ibaguereño, ¿no es cierto, Johan? Claro Tolimense. Que sí. Oye, de hecho me considero muy ibaguereño. Bueno, qué chévere. Johan, cuéntanos un poco de tu vida, esta época que viviste acá en Ibagué. Pues básicamente fue toda la infancia y parte de mi adolescencia, entonces por eso el gran afecto que siento por la ciudad, por el folclore de la ciudad y no, pues mis raíces están allá, mis padres aún viven allá, entonces mantengo un contacto muy directo con la capital musical y cada vez que voy pues visito el museo y toda la programación que suele haber en el museo. Es que una parte tuya está en Medellín, un piecito en Medellín y otro piecito en Ibagué. Bueno, Johan, Perdón, un pie en Ibagué y un pie en Medellín, ¿sí o no? Sí, tal cual. ¿Desde pequeño sabías que ibas a ser artista o fue algo que se fue dando en tu vida poco a poco? ¿Cómo llegaste a este punto? Fue un descubrimiento que se presentó desde muy temprana edad. Siempre estuve convencido de que quería ser artista. Claramente hay momentos de mi formación que me hacen convencer mucho más, pero sí, efectivamente considero que el arte siempre ha estado en mi ADN, entonces era cuestión de tiempo para dedicarme profesionalmente a este mundo del arte. Sí, ¿desde qué edad, Johan, haces tu primera exposición? ¿Qué edad tenías y cuál fue ese lugar en donde rompiste, digamos, esa matriz en donde ya realizabas tu muestra? La primera exposición fue precisamente en Ibagué con un grupo de estudiantes de la Universidad del Tolima porque yo llegué a estudiar 2 semestres en el programa de Artes Plásticas y Visuales y fue una colectiva que se realizó en la Biblioteca Caribe Chandía. Entonces fue una exploración académica, era una asignatura de dibujo y ya digamos que a partir de ahí la trayectoria empieza a desenvolverse más en la ciudad de Medellín. Tan pronto empiezo pues como a formarme en la Universidad Nacional. Sí, muy importante y sobre todo saber que a través de la vida y las diferentes circunstancias familiares lo han llevado a usted a inquirir sobre esa historia de nuestro país, sobre todo en el aspecto social y político. ¿Podrías contarnos un poco al respecto? ¿Cuál fue ese interés en indagar en esta historia y que hoy día sea tema de tu obra? Al igual que el mundo del arte, la historia, digamos que es inherente a mi ser. Yo llego a la historia de una manera muy especial y es a través de, digamos que, unos temores que
son patentes en el hogar relacionados al oficio de mi padre. Él es conductor de camión y se ha dedicado a esto durante más de 30 años, han sido cerca de 40 años, entonces existían muchos temores en base a toda la problemática social y política que se ha vivido a lo largo de nuestra historia. Entonces, en nuestra familia nos empezamos a formar muy rápidamente en el tema histórico y digamos que más adelante es que yo veo la oportunidad de articular ambos universos, el de la historia y el del arte. Bueno, es importante saber cómo ese mismo contexto se une a lo que en tu interior, en tu ímpetu querías realizar. Sí, muy importante. Seguimos en la programación, Johan. Ya continuamos nuevamente con Johan Giraldo. Recuerden que estamos conectados desde la ciudad de Medellín. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, les contamos a nuestros oyentes que hace poco la ciudad de Ibagué cumplió 474 años y el museo preparó un regalo muy especial para todos y fue la noche extendida del museo, una jornada que se inició desde las 6 p.m. hasta las 9 con entrada gratuita. Este evento se llevó a cabo el pasado sábado 19 de octubre. Margaret, ¿cuántas personas aproximadamente asistieron a este evento? Bueno, primero que todo, estos eventos que se realizan no solamente en el Museo de Arte del Tolima, sino en muchos museos de Colombia, que es la noche de museo, a veces se realiza en alianza con muchos museos del país el mismo día. Otras, independientemente, como lo acabamos de hacer nosotros, realizamos pues la noche de museo. Solamente en este caso fue el Museo de Arte del Tolima. Y bueno, es muy importante porque tuvimos aproximadamente unas 300 personas que ingresaron, como lo mencionaba Mariana, entre 6 y 9 de la noche. Fue un evento muy bonito, muy emotivo, porque pues pudimos llegar muchas familias, personas que salían del trabajo. Este es un punto, ¿no?, muy importante que siempre tenemos en cuenta en el museo, que hay personas que les queda muy difícil visitarlo aunque les guste, porque están trabajando. Entonces el que se les dé ese espacio en esa franja hasta las 9 de la noche permiten que salgan de su trabajo, a veces recojan a sus hijos, a su pareja, o se encuentren con su pareja y vayan a visitar el museo. Realmente fue muy emotivo, como lo mencionaba ahorita. Tienen un propósito también muy importante para nosotros y es facilitar que las personas tengan acceso y conocimiento de todas las expresiones artísticas, que conozcan un poco más a fondo de lo que estamos presentando allí, de los diferentes artistas que van desde lo local, lo nacional y lo internacional, porque nuestras exposiciones son muy variadas y en este momento pues tenemos unas magníficas exposiciones que ya están acercándose a su fin y que vale la pena que las personas de la ciudad la vean, ¿no? Entonces, sí, aprovechar estos espacios para poder visitar el museo, encontrarse con amigos y disfrutar de estas magníficas exposiciones, más las sorpresas que siempre les brindamos a los visitantes. Así es, y contarle a Johan y a toda la comunidad que hay una muestra que hemos tenido la oportunidad de visitarla porque ya lleva más de un mes, y es la de Juan Cárdenas Arroyo, Pintura, Dibujo y Libertad de Expresión. Esta exposición sin duda alguna demuestra la destreza, la limpieza, la profundidad del trabajo de este artista, y pues de verdad ha causado gran conmoción. Johan no puede estar acá, pero a través de nuestras redes sociales puedes ver los diferentes productos que se hacen de la sala, las fotos. Entonces, para los que están aquí en la ciudad, recuerden visitar esta exposición, que esa noche de museo, la verdad, llamó muchísimo la atención. Entonces, continuamos con esa programación. Sebastián, ¿qué más viene? Bueno, continuamos con nuestro invitado especial, Johan Giraldo.
El cómic ha sido uno de los lenguajes que más utiliza en su trabajo. Inventa portadas de revistas con personajes de Marvel y DC como Superman, La Mujer Maravilla, Batman, Flash, Linterna Verde, entre otros. La pregunta es, ¿por qué usar personajes de fantasía para abordar la realidad de nuestro país? Bueno, básicamente yo llego al cómic de dos maneras. Una se da de manera ciertamente inconsciente cuando era muy niño, a través de las series animadas que se transmitían finalizando los 90 y principios del 2000, en donde básicamente me dejaba de cantar era por su riqueza visual. Pero más adelante aparece de una manera muy oportuna en cuanto a ya de una búsqueda muy racional, muy pensada. Encuentro que el cómic es un lenguaje gráfico que permite plantear nociones de la realidad, así que esa relación que se puede establecer entre la realidad y la ficción finalmente permite generar nuevas lecturas o nuevas comprensiones acerca de los relatos de la realidad, y se generan diálogos muy interesantes, ¿no? Entre los personajes de la ficción y los de la realidad nuestra. ¿Y cuál ha sido el acontecimiento histórico que más le ha impactado y que le ha logrado representar en una obra que cause la misma conmoción? ¿Cuál es el que más le ha impactado? No, yo diría que todos los capítulos históricos que he abordado me han marcado de diferentes maneras. Claramente yo soy un heredero de la década pues, que abordo, que normalmente es la década de los 80, pero diría que, por ejemplo, el asesinato de Luis Carlos Galán fue un momento que, que me parece bastante interesante para reflexionar, porque evidencia eh, unos problemas muy significativos que han existido por siempre a lo largo de la historia y tienen que ver mucho con la corrupción estatal, no necesariamente con el fenómeno del narcotráfico. Entonces, creo que ese momento histórico es de gran importancia para la propuesta mía, y pues todas los, como decía hace un momento, todos los relatos que he abordado resultan significativos para mí. Bueno, Johanna, hay una cosa importante también que ocurre con los artistas y muchas veces de acuerdo a los temas que abordan en su obra, nos enteramos de que en algún momento llegaste a sentir miedo, admiración y respeto por la pintura, y que cuando experimentaste con ella fue un momento trascendental en tu vida. Cuéntanos un poco ese proceso. Sí, tal cual. Yo tuve siempre una habilidad muy marcada, y me cautiva bastante el tema del dibujo y de las técnicas secas. Yo experimenté con el grafito, con el carboncillo, la sanguina, los pasteles, pero tenía como cierto respeto, y siempre lo he tenido, por la pintura. Me parecía como fuera de mi alcance la idea de poder controlar pigmentos que fueran acuosos con herramientas tan puntuales como un pincel. Entonces, evitaba todo el tiempo experimentar con la pintura, pero a eso de los 15 años aproximadamente, un primo mío que también le gusta mucho la pintura ingresa al programa de artes de la Universidad del Tolima, y él es como que me anima, me lleva a incursionar en las acuarelas. Entonces experimento con la acuarela, rompo el miedo, y de ahí en adelante empiezo a experimentar con otras técnicas como el óleo, y finalmente me caso con el acrílico, que es como el medio por excelencia hasta el momento que he desarrollado. Bueno, hace poco no, se realizó, o está en el Museo de Arte del Tolima, la exposición, se realizó la exposición Sí. entre símbolos, lugares y afectos. Hace unos meses. Hace unos meses, sí, es que estoy así como descuadrada de fecha. Nos realizamos esa exposición maravillosa entre símbolos, lugares y afectos. Varias de las obras tuyas se expusieron, entre ellas unas esculturas de la serie Advocaciones, titulada como La Virgen de la Gente del Bien y La Virgen de los Traquetos. En este tema que fusiona lo religioso con con otras líneas muy vigentes en nuestro país, ¿qué mensaje le estás dando al usar estos símbolos, emplear estos símbolos religiosos en tus obras, y con la devoción de muchas personas que las van direccionando de una manera diferente a como pues el común de la gente católica, por ejemplo, lo maneja?
No, pues esa lectura es muy compleja porque finalmente cuando yo realizo una propuesta no estoy pensando mucho como en su finalidad. Yo básicamente eh, inicio una propuesta en base a unos intereses personales, unos intereses particulares y poco me pongo a pensar en cómo van a reaccionar o cómo van a recibir las personas. Claramente uno sabe que al abordar temas relacionados a lo religioso en un país tan católico como el nuestro, pues puede generar lecturas muy diversas y quizás muy reaccionarias. Por ejemplo, en el caso de mi familia, en donde mi madre es una mujer muy devota a la Virgen María, ella entiende muy bien que es un planteamiento meramente artístico, que lo hago también desde el respeto, porque yo también soy una persona muy creyente y pues básicamente habría que entender que la génesis de esta propuesta se remonta a una idea que rondaba mi cabeza desde hace varios años y tenía que ver con la Virgen de los Sicarios, que es una figura muy representativa de la cultura paisa, pues que se ha visto abordada desde la literatura, desde el cine, la televisión y la cultura popular en general. Entonces, sentía como cierta necesidad o como un deseo por querer generar una forma que fuera real, que fuera consecuente a esos devotos, a esas personas que se encomiendan a esta santa. Y ahí es cuando finalmente me decidió cómo empezar esta propuesta. Y coincide también a la par con una invitación que hace el Museo de Arte de Pereira para una exposición que se tituló Pereira Sesquicentenaria, en donde invitaban a diferentes artistas de la región a abordar un tema en particular y a mí me tocó el tema de la religión. Entonces, la relación era con la Virgen de la Pobreza, que es la Virgen de Pereira, que tiene una estética muy similar a la de la Mujer Maravilla, con una capa azul, eh, decorada con muchas estrellas. Entonces digamos que había otra relación visual con lo que yo ya estaba abordando conceptualmente y ahí es cuando empiezo a desarrollar una propuesta que está integrada por más de 20 estatuillas. Sí, aquí en el museo estas estatuillas o esculturas pequeñas estaban en la entrada de la sala y de verdad era muy llamativo verlas porque uno de lejos decía, es la imagen de la Virgen María. Y se acercaba y empezaba a descubrir el atuendo, a descubrir cómo iba transformando. Entonces, de verdad, pues sí, muchas personas se asombrarán, pero otras nos inquietamos porque ese discurso que traes realmente es bien novedoso, interactivo y lo pone a uno a pensar que creo que es como el objetivo. Precisamente, Johan, tú eres artista, ¿cierto? Tú no eres comunicador social ni nada por el estilo, pero una de las funciones que tiene el arte es la de comunicar, es la de dar un mensaje. En tu caso, ¿cuál sería ese mensaje que estás dando a la humanidad a través de tu trabajo? Yo diría que hay un interés en fomentar la conciencia social a través de lecturas muy alternativas a las que uno está acostumbrado, porque uno se acerca a la historia es a través de eso que uno podría denominar como discursos oficiales, que son los que normalmente uno recibe por medio de la escuela y más adelante también en la universidad uno llega a tener esos encuentros en donde hay como unos discursos ya institucionalizados, en donde se definen como los vencedores son estos, los derrotados son tales otros, pero entonces la propuesta mía, digamos que tiene como esa intencionalidad y es la de precisamente transgredir esa hegemonía y plantear una manera diversa y en ese sentido pues como permitirle a la sociedad o a quienes observan las obras una manera diferente de entender. Entonces creo que en ese sentido se puede llegar a generar una conciencia o una reflexión crítica. Claro, y hay un personaje muy simpático que muchos lo recordamos, intelectual, crítico, un pionero del humor político y social en nuestro país. Jugó un papel muy importante en los procesos de paz de la década de los 90 y que lamentablemente fue asesinado el 13 de agosto del 99. Se trata de Jaime Garzón. ¿Cómo lo representa usted en sus obras? ¿Como un mártir, como un héroe o como una víctima?
Generalmente uno lo puede percibir como una figura legendaria. De hecho, en algunas portadas lo presentó como un mártir, porque él, al igual que otros personajes emblemáticos como Rodrigo Lara Bonilla o Luis Carlos Galán o Jorge Eliezer Gaitán, fueron personajes que entregaron sus vidas a nobles causas y que eran muy conscientes del riesgo que corrían al enfrentarse a sus adversarios políticos, pero estaban dispuestos a librar esas luchas. Entonces, normalmente son figuras heroicas. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Hablando de exposiciones y con el fin y propósito de sacar el máximo provecho de la exposición Lo Social en el coleccionismo privado, la noche extendida de museos, que fue una noche maravillosa para todos, se realizó una actividad, las mediadoras realizaron una actividad con esta exposición, una actividad de coleccionismo. Margaret, cuéntanos qué aspectos puedes resaltar de esta actividad. Precisamente hemos hablado ya aquí en el programa del coleccionismo porque en el mundo entero siempre e históricamente hay personas que han coleccionado algo. Entonces, cuando se habla de las colecciones de los museos, esa palabra no es exclusiva solamente para los museos, porque es una palabra que utilizamos todos en algún momento de nuestra vida cuando nos gustan que los lápices, que figuras de plastilina, bueno, en fin. Entonces, partiendo de lo que ya lo habíamos comentado también de la colección de Álvaro Orjuela, pues invitamos a muchas personas que iban a asistir al museo en esta actividad que realizamos a llevar objetos de colección, y nos encantó porque hubo personas de diferentes edades, desde niños hasta adultos mayores, que llevaron elementos muy interesantes. Entonces, pues el público tuvo la posibilidad de interactuar con ellos e interactuar con estos objetos que de pronto para algunos visitantes dirán, bueno, yo ¿por qué me encarto guardando esas cosas? Pero para el coleccionista como tal, porque son de su interés, tienen realmente un gran valor. Entonces, realmente las colecciones, pues sí, pueden volverse inmanejables en un determinado momento, porque las personas con el tiempo pues, van adquiriendo cada vez más objetos de la línea que les gusta, pero realmente son muy valiosas. Y eso permite, como lo mencionaba hace un rato, que en el caso de nosotros que formamos parte del Museo de Arte del Tolima, pues podamos tener la posibilidad no solamente de disfrutar las diferentes obras de colecciones que llegan al museo, sino podérselas mostrar a los visitantes que día a día, mes a mes y año tras año visitan el MAT. Johan, ¿usted qué objeto o qué ha acostumbrado a coleccionar? Recientemente me entró la chispa de coleccionar arte también. Me interesa adquirir piezas de arte, sobre todo contemporáneos, que son las más asequibles en estos momentos. Y pues no solo lo hago a través de lo transaccional, sino también por medio del trueque. Entonces he ido como robusteciendo un acervo de obras de artistas de aquí de Medellín, otros del Caribe. Y es interesante porque como artista he tenido la oportunidad de entablar o establecer relaciones con coleccionistas, pero uno a veces se deja como también decantar de esa pasión con la que ellos adquieren, que como decía hace un momento Margaret, puede llegar a ser inclusive insostenible hasta cierto punto, en la medida en que el coleccionismo puede verse o entenderse como una aptitud o una condición humana, pero llega inclusive a presentarse como una patología, creería yo, porque es una necesidad casi insaciable por querer más, pero obviamente desde el buen sentido de la palabra. Entonces es esa misión de querer poseer, pero también conservar y preservar un legado que resulta
muy valioso en términos comerciales, pero también en términos históricos y humanos. Y recientemente también me empecé como a dejar llevar por coleccionar piezas de cómics, pero entonces de décadas muy atrás, y conseguí, por ejemplo, un ejemplar del 78 en donde Mohamed Ali enfrenta a Superman, que fue una portada que marcó un momento muy importante en mi propuesta, entonces eso lo llena a uno como de mucho gozo. Además que a veces es difícil conseguir ciertos objetos de colección porque son demasiado apetecidos, ¿no? Por los coleccionistas. Sí. Bueno, pues muy interesante. Si usted está escuchando esta información y de pronto usted ha sido un coleccionista y no se ha dado cuenta, es importante porque mira, dice que desde que el hombre existe ha sentido esa apremiante necesidad de tener junto a él diferentes objetos. Por ejemplo, en la infancia los niños reúnen sus juguetes preferidos, en la adolescencia, bueno, pues primero eran las cartas de amor, ¿no? Antes, cuando se escribía y se enviaban cartas o las credenciales. Hoy día pues ya se coleccionan videos de conciertos, muñequitos de yogis, imanes, plumas, en fin. Bueno, y en la edad adulta también se continúa como con esa afición, como tú decías, colecciones de revista, álbumes de familia, en fin, no existen normas a la hora de coleccionar los objetos, dicen los expertos. Y justamente pues en el MAT tenemos a Álvaro Orjuela, quien ha puesto pues esa colección personal bajo la custodia del museo. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que la exposición de lo social en el coleccionismo privado muy pronto está por cerrar. Vayan a visitarle y conozcan esta afición de este coleccionista. Recordar a los oyentes que van en sus busetas, quizás ya muchos han salido de su jornada laboral y están escuchando esta emisora, escuchando Abstracto, pues que el Museo de Arte del Tolima da a conocer artistas importantes, como en este caso Johan Giraldo. Margarita, hace días estábamos que lo invitábamos, ¿verdad? Y ya que pues no podías estar acá, bueno, remotamente nos conectamos. Johan, ese mundo de los personajes que es tan interesante y que a la gente le gusta tanto, porque pues a lo largo de mi vida a mí me han encantado. Y he conocido muchas personas que han coleccionado los cuentos, las historietas de estos personajes. ¿En tu trabajo artístico has pensado en crear uno propio? Y si lo has pensado, más o menos, ¿qué características crees o piensas que podría tener ese personaje? Pues mira que hasta el momento no he sentido como ese interés por crear un personaje que sea como exclusivo, no. Sí me interesa mucho seguir abordando los existentes, pero entonces sí me ronda la idea de crear un cómic completo, más no una portada, que es lo que he planteado hasta el momento. Interesante sería, por ejemplo, crear un cómic alusivo, por ejemplo, a Jorge Eliezer Gaitán, en donde se ahonde algo más que el fenómeno del Bogotazo y tenga que ver más con la ideología gaitanista, por ejemplo. Y es un tema que siempre sigue muy vigente en la historia, desde diferentes perspectivas. Hay muchos fotógrafos, por ejemplo, en el campo de la fotografía, que realizaron muchas fotografías en esa época, en el Bogotazo, e históricamente, de una u otra manera, se siguen mostrando e impactando al público, no solamente en las exposiciones, sino a veces en muchas publicaciones. Entonces, qué chévere de pronto que en medio de todo no solamente el que tú crees, sino seguir como trabajándole esa línea de los personajes, porque yo a mi nivel particular me doy cuenta, y a mí, que me encantan, que pasa el tiempo y no deja de gustar y atraer a las personas. Por ejemplo, niños que son de esta generación y que pues no vivieron la época de personajes como Batman y Robin, como Superman, a lo que se mencionaba hace un ratico. Sin embargo, cuando los conocen, se sienten sumamente atraídos hacia ellos. Entonces, a mí me encanta que esa línea que tú estás manejando, y yo creo que pues la seguirás trabajando desde muchos matices, ¿no? Y precisamente hablando de todo este trabajo artístico tuyo, ¿cómo ha sido ese escenario en la ciudad de Medellín para tu desarrollo y crecimiento artístico? ¿Ha sido fácil?
¿Has tenido más libertad o lo encuentras un poco limitado o encerrado o círculos muy también cerrados entre grupos de artistas? No, yo considero que la ciudad tiene una apertura muy interesante a las artes y a la cultura en general, entonces yo me he desenvolvido de una manera muy especial. Yo considero que la trayectoria que he ido construyendo a lo largo de estos años se ha dado de una manera muy orgánica, muy apremiante, entonces me siento más que satisfecho. Y es interesante lo que está pasando en el panorama nacional, no solo aquí en Medellín, sino en Bogotá, en Ibagué también, en donde los públicos se están interesando cada vez más por las propuestas que hacemos los artistas jóvenes y contemporáneos. Entonces, eh, veo un escenario muy alentador en términos generales. Hay una cosa importante en las ciudades grandes como Medellín, y Medellín tiene dos grandes museos, como es el Museo de Antioquia y el Museo de Arte Moderno de Medellín. Para ustedes los artistas, estos espacios son abiertos o les dan la posibilidad de poder acceder a exponer en algunas de sus salas, o es muy complicado. ¿Cómo ha sido ese proceso en tu vida y en artistas de tu generación con relación a este punto? Pues básicamente el acceso a la parte expositiva de estos dos museos depende mucho de las líneas curatoriales. Entonces, particularmente yo he expuesto en el Museo de Antioquia, pero como te mencionaba, es por medio de proyectos curatoriales que ya fija el curador jefe del Museo de Antioquia o, en fin, o sea, depende es más como de la gestión de un curador que del artista propiamente. Y lo mismo pasa con el Museo de Arte Moderno de Medellín. Quizás esto limita mucho el rango de acción para gran parte de los artistas que están en la ciudad y en la región. Lo veo sí de pronto como desde un punto de vista complejo. Bueno, en las ciudades grandes también hay otros espacios expositivos que son las galerías. Tal vez Bogotá es la que tiene más galerías en Colombia, pero Medellín, por ser una ciudad tan grande y tan cultural, debe tener, ese punto no lo conozco, algunas galerías. Para ustedes los artistas, ese mundo de las galerías en Medellín, por ejemplo, ¿cómo lo manejan? ¿Es fácil o también está limitado y complejo? Medellín, a pesar de ser una capital grande, cuenta con muy pocas galerías. Si hacemos la relación, por ejemplo, con Bogotá, creo que Medellín tiene algo muy especial y es el circuito de artistas que están aperturando talleres al público. Creo que el hecho de que hayan estudios de artistas hace que la dinámica artística se vuelva mucho más interesante, porque como te decía, hay muy pocas galerías y normalmente las galerías trabajan con un enfoque particular, entonces se llega a excluir buena parte de las propuestas artísticas. En lo personal, yo he trabajado con galerías, pero me siento más cómodo manejando directamente porque algunas veces los coleccionistas prefieren entablar una relación con el artista para conocer sus intereses, su trasfondo personal, su historia, entonces ese lado me parece mucho más interesante, pero de todas maneras posiblemente es también un escenario muy complicado para la mayoría de artistas. Bueno, igual, Johan, estás en una, podemos decir, iniciando la vida. Tu carrera pues ha ido en un ascenso, hay museos que tienen obras en la colección, obras tuyas, y seguramente más adelante el museo pueda ser un escenario. Yo aquí adelantándome, ¿no? Siempre hay que pensar lo mejor, yo pienso lo mejor. Y bueno, yo sé que vienen muchos éxitos para ti, para tu obra, sobre todo porque toca, o sea, la imagen es tan poderosa, los colores son tan llamativos que desde el público más pequeñito hasta la gente adulta se siente atraída, identificada. Estoy viendo en la presentación artística tuya y hay una palabra de la cual quiero que nos hables un poco, pero voy a preguntar acá. ¿Ustedes saben o han escuchado o saben qué significa la palabra resemantizar? ¿Sí? No. Por aquí, de 4 personas que hay conmigo,
Hay 1, 2, 3 personas, porque yo no sabía, que no teníamos idea de esta frase, que es resemantizar. ¿Usted qué hace con su trabajo? Yo resemantizo las obras. ¿Cómo explicamos esto a las personas? No, muy sencillo. Resemantizar es como reconfigurar lo que ya está establecido. Normalmente Ujú. los objetos, las palabras tienen como unas definiciones preestablecidas y algo que es muy común en los artistas es que logramos generar reinterpretaciones de estos conceptos. Entonces, básicamente es eso, es generar una relación entre diferentes conceptos para crear una nueva lectura o múltiples lecturas en base a esa relación de signos y símbolos. Básicamente es eso. Bueno, Johan, pues de verdad, gracias. Aquí, no sé si Marianne tenga éxitos para desearle aquí a Johan. No, claro, y esperamos que muy pronto vuelvas a estar en el museo. De hecho, Que para vengas las al museo. personas, Ujú. sí, para las personas que estén escuchando Abstracto, los invitamos a ir a Instagram y Ujú. buscar la exposición pasada, que hay un video en el que Johan explica una parte de su trabajo con la Virgen, Sí. y también pues a seguir el Instagram de Johan para que vean su trabajo. ¿Cómo es, Johan, tu cuenta? Aparezco como @Joan Giraldo Camelo. Bueno, pues a visitar el Instagram de Johan para que se acerquen mucho más a toda su producción artística. Johan, gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, y por último, un mensaje para esos artistas jóvenes que dicen, no, esto está muy difícil, se desaniman a veces porque el camino es un poco inclinado, pero un mensaje para ellos de parte tuya, porque pues tú eres de una generación muy fresca, muy joven, y se te ve el empuje, se te ve el arranque. Lim- en qué dirán o en qué recepción va a tener la obra, sino mantenerse fiel a sus propios intereses y a esas convicciones tan íntimas que uno tiene como artista. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Bueno, Sigo seguimos yo. con las exposiciones. Hubo aquí una lapsus. interferencia. Bueno, Johan, pues si nos deseas acompañar hasta el final del programa, nosotras encantadas, porque también queremos contarles a ustedes que en este momento hay 3 exposiciones en el Museo de Arte del Tolima. Ya hemos hablado de 2, pero hay una que es muy reciente, que se llama La Grieta del Mundo. Es una de las muestras que llegó al museo, sobre todo es en alguna parte novedosa porque trae trabajos de artistas de diferentes facultades del país, como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, por supuesto Ibagué, Buga. Van a encontrar propuestas tanto audiovisuales, performáticas, instalación, pintura, fotografía. ¿Qué más vamos a encontrar en esa exposición, Margaret? Bueno, pues es que el ENEA es el Encuentro Nacional de Estudiantes de Escuelas de Arte. Esto lo creó la Universidad del Tolima. Entonces es maravilloso porque da la posibilidad a estudiantes y egresados de, como lo mencionaba antes, diferentes universidades del país, del área de las artes, que traen sus obras. Entonces allí encontramos instalaciones, Uh-huh. encontramos producciones audiovisuales, también trabajos pictóricos, escultóricos, y Y la interacción del público que puede ese ha sido un realizar. punto Uh-huh. importante porque ellos invitan, de acuerdo, por ejemplo, hay una sala donde uno de los artistas que están en esa sala invitan a que el público haga comentarios, que cuente algo, Uh-huh. pregunte algo. Entonces, en general, el arte, pues eso es lo que invita, ¿no? A la reflexión, al diálogo, no solamente con el artista, sino entre los que visitan las exposiciones. Y a veces los mismos artistas pues generan unas líneas que de una u otra manera hacen o llevan a que el visitante sí o sí Uh-huh. tenga que interactuar con la obra. Entonces, en estas nuevas propuestas de los artistas egresados y estudiantes de las escuelas de arte del país, de las diferentes universidades
que se han unido a esta invitación de la Universidad del Tolima, a esta versión del ENEA, pues muestran cómo está el arte en nuestro país y todo lo que nos lleva también a preguntarnos y cuestionarnos muchas cosas, ¿no? Sí. Y lo mismo pues a interactuar y disfrutar lo que allí hay. Bueno, esta muestra tiene un límite de cierre, creo que va hasta el 1 de noviembre, entonces invitadísimos a visitar las exposiciones del museo. Tienda del Mat. Piezas originales de artesanos, artistas y emprendedores de la región. Llega el 31 de octubre, ya está ¡Qué susto! próximo. Tiempo de dulces, de disfraces, de concursos y premios. Estén muy atentos porque los invitamos a participar de Transfigurarte. Este jueves 31 de octubre habrá ingreso libre al museo de 2 a 9 p.m. Sí, creo que podemos decir que es la primera versión de Transfigurarte, aquí con la directora al frente. Totalmente. Esperamos iniciar una serie de actividades cada Sí. año para esta fecha. Claro, le pusimos Transfigurarte, realmente es invitarlos a celebrar el Halloween allí en el MAD. Vamos a hacer un concurso de disfraces, atentos, tanto para niños a partir de los 7 7 años años. en adelante y adultos sin límite de edad. Los invitamos a que ingresen a la página del museo a partir de mañana, Sí. www.museoartedeltolima.com.co, porque allí van a encontrar las bases y las condiciones para un concurso que, Margaret, ¿cuál es el premio que se entrega a la persona que se inscriba? Bueno, pues esos son sorpresas. Tenemos un jurado valiosísimo. Sí. La maestra Rocío García, las maestras, Ujú. dos maestras tolimenses, Rocío García y Gloria Camacho. Bueno, pues contémosle algo de los premios, ¿no? Vamos a dar 2 becas para el taller de dibujo y pintura, beca para adultos y beca para niños. Ujú, sí, sí, señora. Y también Y otros además, regalitos. sí, como siempre, la tienda del MAT dando los mejores regalos. Y a las 3 de la tarde, Marian y Margaret, hay una lectura para niños entre 6 y 8 años. Lectura en voz alta. Claro, lectura en voz alta del libro Plid y Charlie, un tema muy importante. ¿Te da miedo la oscuridad? Ese es de autoría de Jonathan Farr. Es una actividad que hacemos en alianza con la Universitaria de Libros Colombia. Nada de esto tiene costo y a las 5 de la tarde hay una activación de las salas del museo. Así que muy atentos a nuestras redes sociales porque ahí se van a enterar de toda esta programación y seguramente va a ser un Halloween inolvidable en el MAT. Además, que vayan pensando qué disfraz van a Ujú. llevar, ¿no? Porque la idea es que todo el mundo vaya disfrazado, no solamente los niños. Claro, y nosotros también nos vamos a disfrazar. Todos Total, los ya funcionarios. ya Pero deben escogieron de qué se estar van a colocar. pendientes. No, nada. No. Yo estoy en blanco. Pero a partir de a blanco. los oyentes y a quienes vayan a participar, les invitamos a estar atentos, como Ujú. mencionaba Omaira, porque hay unas temáticas específicas Sí. para poder concursar de este, pues, concurso, valga la redundancia, de disfraces. Claro, que no tiene ningún costo, Sebastián, lo animamos. No tiene ningún costo, pero sí se necesita creatividad y bueno, un taller gratuito, una beca para un mes de estudio con los maestros de dibujo y pintura del museo, eso la verdad es un regalo. Entonces los animamos a que participen. Además que al estar tomando ese taller tienen la posibilidad de interactuar con las exposiciones que en ese momento Ujú. tenemos en el museo. Eso es un gran regalo, Sí, realmente. seguimos de regalos, entonces eso está muy emocionante. Marian, pues Ya casi llegó diciembre con su alegría, más Sí. regalos. Bueno, llegó el momento triste, la despedida del programa. Agradecemos a todos por estar tan atentos. Los invitamos a visitar el Ujú. museo A de Johan. martes a domingo, Ujú. exacto, de horario de 10 a.m. a 12:30 y de 2 a 6 p.m. También los invitamos a programar sus visitas guiadas al número de WhatsApp 316-479-8095 o a través del correo electrónico prensa museo de arte del Tolima @gmail.com. Los invitamos a visitar el museo, la tienda del MAT y a inscribirse a los talleres.